Bueno, un regalo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos bien, vamos todo lo bien de hora, que esto es un ejemplo para generaciones siguientes. Francisco Polo Blanco, que también entró en la academia el año pasado, va a hablarnos de los franciscanos y de los terceros. Dos caminos a la luz. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros. Gracias a vosotros y lo primero, agradecer a la Academia la posibilidad de incorporarme, lógicamente, a tan excelso grupo de profesionales del que no espero otra cosa más que aprender. Y, lógicamente, pues como siempre me gusta decir, que nuestra profesión, lógicamente, es una profesión de magisterio, pues en este foro es precisamente donde creo que se pueden compartir nuestras experiencias para seguir aprendiendo. También me gustaría, esta exposición, más que mostrar un trabajo que poco os puedo enseñar, a los que tenéis mucha más experiencia, pues invitar a reflexionar sobre cosas que nos están pasando por allí, por abajo, por el sur, ¿no?, en la provincia de Sevilla, pero que yo creo que son extrapolables al conjunto de toda España e incluso, desgraciadamente, también a Europa. Por eso, como es el foro para poderlo compartir y porque también considero que es un magisterio, también creo que debemos de invitar a que, como decíais al principio de las exposiciones, enseñar a las generaciones que vienen a esas técnicas constructivas y también a los problemas ante los que nos enfrentamos a diario, que no son solamente los del conocimiento, sino también los de la tramitación, los del desarrollo y los de todas las historias en las que nos meten más allá de lo puramente arquitectónico, que es lo que nos gustaría, ¿no? Os digo todo esto porque mi actividad profesional dentro del estudio, la mayoría de los trabajos que desarrollamos los hacemos dentro del ámbito de los encargos de la Archidiócesis de Sevilla. Y bueno, pues es un cliente fantástico con el que puede uno abordar proyectos muy especiales, pero al mismo tiempo también es un cliente complejo por su imposibilidad de poder asumir todas las obras que le gustaría, ¿no? Es por eso que me surgía, junto con algunas experiencias vividas en viajes al extranjero, pues la reflexión del futuro de la arquitectura monumental religiosa, ¿no? En general, toda la arquitectura monumental pues sufre, lógicamente, las carencias de las faltas de inversiones en los tiempos de crisis, pero la arquitectura monumental religiosa es ese hermano pobre de la arquitectura monumental cuya responsabilidad se le deja a su dueño, que es la Iglesia. Y, lógicamente, se enfrenta a unos retos de supervivencia importantes, porque prácticamente la figura del mecenazgo ha desaparecido, aunque en España nunca ha sido la principal, en otros países sí, pero prácticamente ha desaparecido, porque tampoco hay esa ley de mecenazgo, ni tampoco las posibilidades económicas lo permiten. Y la Iglesia pues tiene una incapacidad manifiesta para el sostenimiento de todo el amplio y valioso patrimonio. Si a eso le sumamos las dificultades a las que nos enfrentamos en muchas ocasiones para lidiar con las normativas actuales, para poder afrontar las rehabilitaciones o las restauraciones o los cambios de uso de esos edificios religiosos, pues el cóctel es perfecto, ¿no? La mayoría de los edificios religiosos, que como hemos dicho pues son titularidad de la Iglesia, pues también hay una parte que está delegada en las congregaciones religiosas, y el abandono de estos edificios y el deterioro que se produce pues es exponencial y es irrecuperable con el tiempo. Y ese es un denominador común de la mayoría de todas las zonas de España y las zonas de Europa. Pongo el ejemplo de, bueno, iglesias, por ejemplo, en algunos lugares que he visitado que se han transformado en bares, en bibliotecas, en el mejor de los casos, centros comerciales. Incluso en este verano he visitado en Escocia un sitio en el que, bueno, más allá de la compra del castillo que el compañero había conseguido con el crowdfunding, pues aquí hay un señor que se ha comprado una iglesia para vivir. Y es una vivienda unifamiliar en una iglesia de un tamaño que no es ni siquiera el del monasterio de Suso, sino que es mucho mayor. Me resultó bastante llamativo. El hombre dejaba visitar su casa. Pues lo que os estaba comentando, que el gran número de edificios a mantener y la situación de las congregaciones religiosas y de los titulares de estos edificios,
pues nos hace que estemos un poco abocados a que se produzcan finalmente pues, el fallecimiento, llamado entre comillas genocidio, que se produce por el abandono de los edificios. Buscando por Internet de una manera muy básica encuentras múltiples noticias en las que encuentras, bueno, pues la lista roja, por ejemplo, de 400 monumentos religiosos de España se encuentran en ruinas ya, no en proceso, sino en ruinas, o cientos de iglesias y castillos por España están en ruinas por el abandono rural, ya nadie vive allí y ya nadie cuida de ellos. Y, por ejemplo, pues pongo un ejemplo singular, ¿no? En Sevilla se gasta en patrimonio histórico, en restaurar el patrimonio histórico, lo mismo que costó la Torre Pelli. No sé si la conocéis, pero que es el rascacielos en miniatura que tenemos en Sevilla y que pretendía competir con nuestra Giralda, ¿no? Ante esta situación, reflexionando, pues se plantean dos caminos, ¿no? Que cada uno puede compartir o no, porque también no están exentos de polémica, ¿no? Pero todos tienen un poco el mismo fin, que es conseguir la restauración del monumento y en este sentido aplico la palabra restauración a la de restaurarle la vida al edificio. Haciendo el símil que tenemos mucho la arquitectura con la medicina, ¿no? Pues esto es como el enfermo que se dirige con una patología grave al hospital y podemos, los médicos, no, ¿tú qué le harías? Yo le haría esto, no sé qué, no, pero hay que hacer 1000 pruebas, pero espérate, no se puede, no le toques, a ver si le vamos a hacer, y en ese impasse el enfermo se te puede hasta morir porque no has tomado la decisión de curarlo. Esa decisión tiene otra decisión opuesta y es el médico que ante una situación que detecta la gravedad porque tiene ese conocimiento, que hemos hablado ya en varias ocasiones en las ponencias de la importancia del conocimiento, pues teniendo ese conocimiento y viendo el brazo gangrenado, lo importante es cortar el brazo y mantener al enfermo con vida. Pues esa situación se nos va a producir, se nos está produciendo ya en la edificación monumental religiosa. Por eso le he llamado a la ponencia pues, dos caminos hacia la luz, porque bueno, ante lo que podemos calificar de oscuridad por la degradación y el abandono, pues lo que buscamos es la luz al final del túnel, provocando que el edificio vuelva a tener la vida justo antes de atravesar el otro lado del túnel y llegar a la muerte. Para ilustrar un poco esta forma de intervenir, lo he acompañado de la intervención que hemos hecho en dos templos muy similares, ambos en la provincia de Sevilla, ambos de factura de la misma comunidad, de la comunidad franciscana, ambos de la misma edad o la misma etapa de la construcción, y sin embargo los dos en una situación similar, con caminos diferentes, pero los dos habían llegado a la misma situación, que estaban al borde del precipicio, y tuvimos que adoptar dos soluciones muy diferentes. En el segundo caso, a lo mejor no es la que uno hubiera imaginado, pero es la que hemos adoptado. Los dos casos son la iglesia de Nuestra Señora de Consolación, del vulgo de los Terceros en Sevilla, y el segundo caso es la iglesia de San Francisco en Cazalla de la Sierra. Pues empiezo con la iglesia de Nuestra Señora de Consolación. En la primera aproximación que hicimos, bueno, esta es una iglesia que ha estado siempre gestionada con el uso religioso y que han transcurrido por allí distintas comunidades después de los franciscanos, llegaron los escolapios, que además tenían un colegio, y bueno, en todo el conjunto del Palacio de los Ponce de León, y incluso en la actualidad una parte de la iglesia que está montada sobre una de las capillas laterales está absorbida por parte de las dependencias municipales de la empresa municipal de agua, en un convenio que se hizo a espaldas de la archidiócesis para pagar la restauración de las cubiertas de esa nave lateral. Pues en esa primera aproximación que hicimos, pues vimos que había unas patologías importantes de cimentación debido a la actuación del hombre, como antes ha comentado Aitor, y es que es el principal agente patógeno, el hombre. La ejecución de un parking de 4 plantas en los años 80 y la modificación de las corrientes freáticas, pues provocaron un daño que
hasta la fecha un edificio de 1600 no había tenido. Y es unas patologías en cimentación que después, lógicamente, se han manifestado en muros, en las fábricas, en las cúpulas, las bóvedas y demás. Había unas patologías estructurales, lógicamente, incluso, aunque no sea vinculado a esa situación del parking, pero también al abandono, que la falta de mantenimiento también es otro agente patógeno, pues se llegó al colapso de la bóveda encamonada de la Capilla de la Encarnación, que es una capilla adosada a la iglesia y comunicada directamente, que fue donde se originó la iglesia de los Terceros. Primitivamente se montó sobre la capilla de San Cosme y San Damián, donde después, con el auge de la religiosidad, pues se erige la iglesia de Nuestra Señora de Consolación. Luego, al margen de eso, pues ya las típicas patologías que nos encontramos en todo este tipo de edificios, los revestimientos, las solerías, elementos ornamentales, las yeserías con desprendimientos y, bueno, y a eso sumarle la incapacidad económica de la hermandad, que es cesionaria del templo, y que lo primero que dijo cuando yo les dije que había que hacer una intervención importante es que ellos dejaban el templo y se iban a otro. Entonces, la primera gestión que tuvimos que hacer como técnicos fue la de precisamente convencerlos de que no abandonaran el templo, sino hacer ese esfuerzo que, por otra parte, la archidiócesis hace de una manera excepcional. Hay que poner en valor la labor de los técnicos del Arzobispado de Sevilla, que se hacen cargo de más de 700 parroquias en la provincia, con un presupuesto de aproximadamente 4 millones de euros al año, que proviene de los ingresos de las entradas de la catedral. Que el Cabildo Catedral, que es un ente independiente de la archidiócesis, cede al propio arzobispado. Eso supone aproximadamente el 30% de las inversiones de la archidiócesis, porque el 70% restante lo absorben las propias parroquias, con créditos particulares. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hacer un planteamiento y lógicamente, para intentar conseguir un objetivo. En este caso fue pues, el planteamiento de la colaboración pública-privada. Lo primero que hicimos fue embarcar a la empresa municipal de aguas, Emasesa, colindante con el edificio, en que eres parte, pon tu parte, como dice la Iglesia. Y en la colaboración pública-privada pues se hizo un convenio de colaboración entre la Archidiócesis de Sevilla, el Ayuntamiento, la Administración Pública, un mecenas argentino que apareció y que dijo que quería colaborar y que le abrimos las puertas y le pusimos en la alfombra roja y que colaboró, y vaya si colaboró. Y luego la Hermandad de la Cena, que se ha enfrascado en un crédito a 25 años, que creo que está muy bien el haberlo hecho. A partir de ahí, pues empezamos las obras y pues, bueno, todas las cosas que van surgiendo, con la intervención arqueológica propia, el análisis de control paramental para detectar cuáles eran las pinturas originales, a la aparición de 5 criptas en el crucero, y todo fue porque, lógicamente, ya pensábamos que iban a aparecer, pero debíamos de hacer un refuerzo en la cimentación. La alteración de las corrientes freáticas estaba provocando que los pilares se estuvieran abriendo en su base. Lo que hemos hecho es hacerle un collarín solamente, un collarín que después se amarra de cada pilar a los 4 pilares, hacerle como una especie de taca-taca para que en el momento en el que exactamente se atirantan con una estructura postesada sin aplicarle carga. De manera que si los pilares intentan moverse, lo harán al menos los 4 por igual o de una manera que colaboren mutuamente, ¿no? La actuación es una actuación de prótesis, pero sin modificar la cimentación existente, porque la conexión del zuncho de hormigón ha sido con un grup de mortero de cal. También actuamos, lógicamente, en la cúpula, rellenando con morteros de cal fluida, en la cúpula, las bóvedas tabicadas, y bueno, pues toda la intervención de los muros. En cuanto a lo que es la bóveda que se hundió y que colapsó, lo primero que hicimos fue reparar la cubierta con un sistema que mantuvimos todas las vigas, excepto una que estaba quebrada en 3 partes, y la sustituimos por una viga laminada. El resto la reparamos con el sistema Beta para prótesis en la cabeza y con cosido de varilla de fibra de vidrio. Y la bóveda hundida mantuvimos todos los fragmentos que estaban en pie y la reconstruimos con la misma técnica constructiva con la que fue construida, siguiendo el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás de 1639. Es decir, que nos costó la misma vida encontrar el artesano que la supiera hacer
con esa técnica, haciendo su replanteo de los camones, poniendo los listones, después la cuerda de cáñamo y después aplicando el yeso a buena vista. El resultado final lo veis a la derecha, en el que no se ha querido, lógicamente, aplicar la decoración de yeserías que tenía primitivamente. Finalmente, se concluye la intervención con la renovación de las instalaciones, los trabajos de la carpintería taracea, las yeserías, la consolidación de las pinturas murales y demás. Y de manera que recuperara un poco su esplendor que originalmente tuvo y manteniendo el uso. La actuación final fue, la hermandad quería conseguir ingresos para retornar el crédito y se habilitó en la cripta, bajo la Capilla de la Encarnación, donde surge la iglesia, donde es el inicio de las iglesias. En esa cripta se crea un columbario para que el origen de todo sea el final de todo y los restos pues se depositen donde se origina la fe. La otra intervención, pues, es radicalmente diferente. La iglesia de San Francisco está desacralizada desde hace muchísimos años. La comunidad franciscana la abandonó y permaneció aproximadamente 70, 80, casi 80 años abandonada. Casi 80 años abandonada hasta que, aparte de los efectos de la desamortización y demás, pero se implanta una actividad económica para volverle a dar vida. La fábrica de anís Miura, que a lo mejor conocéis, pues se implanta y desarrolla ahí su actividad. No sé si veis al final, en lo que era el presbiterio, están las tinajas del almacenaje de esto. Pues la actuación aquí es radicalmente diferente. Lo más preocupante era una deformación de la bóveda muy importante y una actuación muy dañina en los años 70, en la que el ayuntamiento hizo una renovación de la cubierta y que le aplicaron una corteza de hormigón sobre la bóveda ya deformada y que posiblemente se deformara más. El origen de esa deformación no era el funcionamiento de la bóveda, sino que era la apertura de los muros como consecuencia del fallo de la cubierta. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, bueno, aparte habéis visto el uso que había. Era un uso de auditorio que el ayuntamiento, en el año 2000, cuando las fábricas Miura se van, destina a auditorio, por llamarlo auditorio de alguna manera, porque fijaros que el suelo es un suelo de albero, las sillas son apilables y hay un cable que traían del mercado de al lado como alimentación eléctrica. La sacristía estaba destinada a peñas flamencas. Pues así sobrevivía la iglesia. Aquí se hizo el mismo trabajo. En este caso no había mecenazgo, no había cliente privado, sino que la titularidad era del ayuntamiento y el ayuntamiento cogió a Diputación y le dijo: tú me tienes que ayudar. Y al final pues se llegó a un consenso en el que volvimos a darle vida al edificio, pero haciendo un auditorio propiamente dicho, ya con el servicio de un auditorio. Lo primero que se hizo fue el análisis y la evaluación estructural, para el cual contamos con la inestimable colaboración de Manolo Fortea, que de aquí le agradezco el magisterio que nos hace a todos los que nos dirigimos a ti, el asesoramiento y lo mucho que aprendemos cada vez que se trabaja contigo y bueno, pues con su programa y más, se evaluó las tres opciones: la bóveda trabajando sin la colaboración de la corteza de hormigón, la bóveda trabajando con la colaboración de la corteza de hormigón y la bóveda bajo el peso sin colaborar de la corteza de hormigón. En los tres casos estaba en una situación al límite, pero admisible. El problema, por tanto, era el de la apertura de los muros. Conclusión: necesitábamos atirantar. Lo siento, pero hay que poner los tirantes. ¿Por qué? Porque no había ninguna opción de ampliar los contrarrestos. Se colocaron los tirantes en el sitio en el que hacen falta los tirantes, porque, como veis, hay otros tirantes que se colocaron con anterioridad, pero que no hacían ningún efecto. Y se reforzaron las costillas dándole mayor sección, porque habían sufrido precisamente el alabeo como consecuencia de la deformación propia de la bóveda. La bóveda, al empujar, había alabeado las propias costillas, con lo cual necesitaban un aumento de sección con materiales similares. Finalmente, bueno, pues se continuó con la actuación de la intervención arqueológica, que en este caso he de decir que la sufrimos, porque el arqueólogo, más que ayudarnos, no quiso colaborar. De hecho, decía que no podíamos hacer nada sobre las paredes sin que se hiciera una intervención más profunda. Y bueno, pues lo que hicimos fue una actuación tipo mueble,
tipo mueble que no afectaba en ningún caso a los paramentos y que es absolutamente reversible. Colocamos una grada sobre el coro y actuamos con la renovación, no, con la instalación nueva, tanto de climatización como de electricidad, iluminación, acondicionamiento acústico y, lógicamente, dotar de las necesarias medidas de seguridad contra incendios, accesibilidad y demás. Lo que era la sacristía vuelve a tener el uso que tenía y se visten allí los actores, es el camerino. Y lo que era el presbiterio, pues vuelve a tener su función, porque el desarrollo de la palabra del sacerdote, pues en este caso es la actuación de los actores bajo un público que ahora sí está en unas condiciones de mayor confort. Bueno, pues son dos ejemplos con los que de manera radicalmente diferente le hemos devuelto la luz a los edificios. Muchas gracias a todos. Se ha ido sin quitarlo. Sí, se va a quitar. ¿Cierro este? ¿Cierro este? Sí, ¿no? Espera que ponga las gafas. ¿Dónde está el guión? ¿Dónde los tenéis? Aquí. Continuamos. Sofía Martínez Hurtado, también incorporada el año pasado a la Academia, va a volver al siglo XX de la misma manera, no de la misma manera, al igual que lo ha hecho esta mañana José Félix Santiuste. Ella es restauradora. ¿Qué buscas? Pone pantalla. Espera. No veo el puntero. No, que no veo el... Ahí. No veo la flecha. Vale, buenas tardes a todos. Botón para arriba, botón para arriba. Aprieta para arriba. Ahora, ahí lo tienes. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Academia el que me haya aceptado en este grupo tan estupendo y fantástico. Ni en mis mejores sueños hubiese imaginado poder formar parte de este grupo. Y bueno, y también brindarme la oportunidad de poder compartir con vosotros este trabajo que nos ha llevado año y medio largo el poderlo ejecutar. Se trata de como ahora os iré mostrando y os iré enseñando, un mural parietal cerámico de gran formato que revestía una fachada de uno de los edificios proyectado y erigido por Fernando Moreno Barberá. Moreno Barberá se sitúa dentro de un momento histórico que se inició en Europa a principios del siglo XX y que expresó la modernidad a través de unos edificios con novedosos valores técnicos y estéticos. La obra de Moreno Barberá es el trabajo arquitectónico de síntesis, adecuación y transformación de los dos polos básicos de la arquitectura moderna, como todos sabemos, Le Corbusier y Mies van der Rohe. La obra en Valencia de Moreno Barberá es donde alcanza los grados de experimentación, composición y sutileza de detalles más elevados, nos cuenta Carlos Meri Cucart. Su obra destaca por su proporción y ritmo, contrastes entre luz y sombra, relación entre volúmenes, definición de espacios, integración de espacios verdes, estudios del uso de la luz natural, uso de nuevos materiales, hormigón, acero y vidrio, avances técnicos de la prefabricación y cierto diseño industrial. Tenemos que situarlo en el momento. Pensemos que en España y en Valencia en particular, los años 40-50 todavía se sigue con esas tendencias historicistas y esto es una renovación, es un nuevo lenguaje. Moreno Barberá es una persona muy leída, muy viajada, viene de recorrerse Europa y trae todos estos aires renovados a España. Y en Valencia, pues bueno,
tuvo la oportunidad de poder, de algún modo, plasmar todos estos nuevos lenguajes renovados que estaban llegando a España en estos momentos. A final de la década de los 50 del siglo XX, se encargó al arquitecto Moreno Barberá la construcción de varios edificios para la Universidad de Valencia, lo que se denominó Ciudad Universitaria. Este conjunto educativo es una de las mejores obras, creo yo, entre muchos otros, de Moreno Barberá y posiblemente el arquitecto más importante del movimiento moderno en Valencia. No sé si conocéis, es también el autor de la Universidad Laboral de Cheste, un conjunto arquitectónico fantástico, educativo, en una población fuera de Valencia, pero aquí tenemos pues bueno, una obra fantástica de este arquitecto, en lo que sería lo que articula una gran avenida que en un futuro era la Avenida del Mar, ¿no? la que iba a unir la ciudad con el mar, con la playa, que es la actual Avenida Velasco Ibáñez. Se erige la Facultad de Derecho y Facultad de Filosofía, que bueno, actualmente ha cambiado y es la Facultad de Filosofía y la Facultad de Historia del Arte o de Historia. Y en la parte opuesta o contraria, enfrentada a estas dos edificaciones, aquí se ha movido, disculpad, se erige la Facultad de Peritos Agrónomos y de Ingenieros Agrónomos. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en la Facultad de Peritos Agrónomos y de Ingenieros Agrónomos, que es donde se ubica el mural del que vamos a hablar esta tarde. Todas estas edificaciones están incluidos en el Registro Internacional de Docomomo. Este es el conjunto arquitectónico original. De este conjunto arquitectónico, como ahora iremos viendo, poco nos queda. Era una L invertida, eran dos edificios independientes. En la parte de la izquierda tenemos la Escuela de Ingenieros Peritos Agrónomos y a la derecha de Ingenieros Agrónomos. Y ambos edificios estaban unidos por toda esta serie de aulas, que eran aulas de laboratorio de ciencia, que unía ambos edificios por la parte trasera y también por daba toda la vuelta a ambas edificaciones, aunque se centraban sobre todo en esta parte de aquí. En 1972, la Escuela de Peritos Agrícolas pasó a denominarse Ingeniera Agronómica y de Medio Natural, incorporándose a la naciente Universidad Politécnica de Valencia, que acababa de surgir, a la UPV. En 2008 trasladan la facultad al campus de Vera, cerrando el edificio y quedando totalmente en desuso. La Universidad Politécnica lo que hace es utilizar el muro, que aquí ya estáis viendo, el mural parietal cerámico, que es toda esta superficie que tenemos aquí a la fachada principal que da a Velasco Ibáñez, realmente lo está utilizando como valla publicitaria y ancla directamente sobre el mural toda esta lona con unos tornillos de 10 milímetros de grosor anclados directamente a la superficie y con una distancia entre ellos de apenas 15 centímetros. Esto lo está haciendo la Universidad Politécnica de Valencia. En el año 2017, la Universidad Politécnica vendió el edificio a la Consejería de Sanidad para que pudiese ampliar el hospital clínico. Este edificio de la izquierda, de lo que sería la antigua Escuela de Ingenieros de Peritos Agrónomos, es el edificio de maternidad del hospital clínico. Aquí podemos ver el antiguo hospital, el Hospital Clínico de Valencia, que con el tiempo se unió con el edificio de maternidad. Vale, pues ahora lo que querían era ampliar el hospital clínico y para eso aprovechar el edificio de la antigua Facultad de Ingenieros Agrónomos. Contaban con tanto el edificio como este solar. Sí que se conservaba lo que era la antigua Ingenieros Agrónomos, porque actualmente es la Facultad de Psicología. Y además ese edificio sí que es de la Universidad de Valencia. Vale, pues tenían todo este edificio para poder hacer la ampliación del hospital clínico. El problema es que una de las partes importantes del proyecto era unir este edificio con maternidad y además crear todo un edificio en la parte trasera de consultas externas. Pero para ello tenían que demoler
todas estas aulas científicas que formaban parte del conjunto de toda la edificación, de lo que era ingenieros agrónomos y peritos agrónomos, y, dicho y hecho, solicitaron la licencia de derribo y a los 7 días se cumplió. Y por la tarde-noche, porque fue así, ¿no? Los valencianos lo sabemos, amanecimos con esta estampa, que fue el triste derribo de todas estas aulas, todas, no dejaron ni una. Aquí se alzaron voces contrarias a esta actuación, entre ellos el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, muchas voces de arquitectos en contra de esta solución. La respuesta de Consejería de Sanidad del Ayuntamiento fue un tanto tibia, pues bueno, es que no tenían protección, únicamente tenía protección la edificación principal, una protección 2 ambiental, por tanto lo han modificado absolutamente todo, solo queda la envolvente realmente, y lo demás es que no tenía protección y necesitaban el solar. Realmente no es la única mutilación que sufrió este conjunto arquitectónico. En 1986, el arquitecto Miguel Colomina remodeló la antigua Facultad de Agrónomos, elevando una planta, lo tenemos aquí. Esto es cuando se remodeló y pasó a ser Facultad de Filosofía y ahora Facultad de Psicología, elevó una planta y parte de esa planta se apoyó sobre parte de estas aulas talleres. En el 2008, el arquitecto Juan García Carrillo edificó un aulario en la parte trasera, en forma de U, derribando naves de todo este espacio. Y en el 2020 se inició el nuevo proyecto de ampliación del Hospital Clínico, que concluirá en unos meses. Este es el proyecto, donde vemos que se edifica todo el edificio de consultas externas, desaparecen todas las naves, se une con esta nueva edificación y, ojo, no digo que este proyecto sea maravilloso y fantástico, pero el problema es que nos hemos cargado y hemos perdido una oportunidad. Tú aún tienes opciones y además me pareces muy valiente el que hayas propuesto dar un nuevo uso sin eliminar esta arquitectura moderna. Nosotros ya no la tenemos. Claro, ahora lo que realmente nos quedan son fragmentos de lo que fue pues, bueno, un fabuloso conjunto arquitectónico proyectado por un brillante arquitecto. Y uno de esos fragmentos de ese bello jarrón es el mural parietal que tenemos en esta fachada. Estas obras son muy características, es un recurso que Moreno Barberá empleará con mucha frecuencia y con sentido estético, y es un recurso decorativo que lo tenemos en todas las obras que proyectó Moreno Barberá en Blasco Ibáñez. Tenemos el exterior e interior de la Facultad de Derecho, este mosaico bizantino, neobizantino, fantástico que tenemos en fachada, que lo restauramos nosotros además en el 2011 o 2012, que también es fantástico. Todas estas obras son de Javier Clavo. Tenemos en el vestíbulo de la Facultad de Filosofía. Son todas las facultades que proyectó Javier Clavo en Moreno Barberá en el campus universitario de Valencia. Vestíbulo Facultad de Ingenieros Agrónomos, fantástica, de hormigón armado, modelos de la época. Por tanto, no sabemos la autoría del gran mural parietal cerámico que nos ocupa, pero bueno, hasta que nadie nos diga lo contrario, se demuestre lo contrario, yo lo atribuyo a Javier Clavo, puesto que evidentemente es el artista madrileño que realizó todas las obras de todo el campus y entiendo que también debió de ser el artista que llevó a cabo el mural de la facultad. Bien, pues a nosotros nos llega así, muy maltratado. La verdad es que en Valencia, pues bueno, toda la arquitectura historicista y anterior al 19 nos hemos quedado en la barraca, las alquerías, la lonja y poco más. Es en lo que nos preocupamos y en ningún momento se nos ocurre pensar que esto forma parte de nuestro patrimonio y que además, ya no solamente esto en concreto, sino la figura de Moreno Barberá, que bueno, tenemos que rendirle
un homenaje y no maltratar su obra de esta manera. Aquí tenéis pues, bueno, todos los daños de tipo antrópico, tenemos los anclajes de lo que queda de la lona publicitaria, con todos los risteles por los laterales, grafitis de todo tipo, pérdidas de piezas cerámicas, grietas. Para que os hagáis una idea, este es un mural de 425 metros cuadrados, aparte los 2 laterales, 7 alturas. Toda la atención ahora estaba puesta en este mural, puesto que toda la polémica que había surgido con el derribo de las naves, el Colegio de Arquitectos, voces de todo tipo, ahora se trataba de salvar esto a toda costa. Es un BRL, bien de relevancia local, por tanto, lo que se nos propone es desmontarlo, y todos sabemos que desmontar algo y volverlo a montar no es tarea fácil. Había que desmontarlo, restaurarlo y volverlo a montar, porque todo el muro, el tabique, lo eliminaban. Ahora se ha levantado un tabique Eton. Han cambiado un poco las medidas, porque se tenía que hacer una entrada de bomberos por la ventana de la última planta. Teníamos que desmontarlo, durante un año restaurarlo, y al año de estar desmontado, volverte a enfrentar a un paramento de 450 metros cuadrados, un folio en blanco, y vuelve a montar el mismo. Tuvimos 2 comisiones de patrimonio, no podía ser algo parecido, ni más o menos, tenía que ser exactamente el mismo. Entonces, la complejidad estuvo en hacer una propuesta metodológica que nos pudiese llevar a conseguir que cuando nosotros montásemos de nuevo el mural fuera exactamente el mismo. También tener en cuenta que teníamos una lona durante el tiempo que estuvimos montando el mural, que no nos permitía ver con distancia. Estamos hablando de un mural de 450 metros y lo que se trataba era de que cuando quitásemos el toldo no apareciera un Mr. Bean, ¿no? Sino que fuera exactamente el mural que nos habíamos encontrado. Bien, lo primero que hicimos, evidentemente, es hacer cartografías de todo tipo, indicadores de alteración, daños faltantes y cartografías de intervención. Lo primero que hicimos fue, bueno, la imagen que habéis visto primera y esta es un vuelo de dron. Implementamos un dron para hacer una ortofoto y poder tener con posterioridad todas las medidas exactas del mural. Lo que hicimos fue dividir el mural en cuadrantes. En este caso nos salieron 24 cuadrantes para poder hacer un desmontaje ordenado. Lo dividimos en 24 cuadrantes y lo que hacíamos era ir desmontándolo, y cada cuadrante tenía sus sacas. Por ejemplo, el cuadrante 1 pues tenía 11 sacas y era cuadrante 1 y la numeración. El cuadrante 2, X sacas. El cuadrante 3, las que tuviera. Alquilamos un local muy grande donde marcamos en el suelo con cinta de carrocero los 24 cuadrantes, y en cada cuadrante metíamos las sacas que correspondía a cada uno de ellos. Restaurábamos un cuadrante, lo dejábamos, restauramos otro, lo dejábamos, porque lo que no se nos podían era mezclar las piezas. Las piezas las siglamos todas una a una, 82.000 piezas, doy fe porque las siglamos. Este es el formato de las piezas, son piezas de 9 por 5, 4,5. Siglamos todas ellas y a su vez fuimos anotando, estuvimos un mes y medio con estudios previos y con recopilación de información, porque nos daba pánico de empezar a desmontar. Yo creo que es que no nos atrevíamos, entonces solo hacíamos hacer dibujos. Entonces aquí veis cómo incluso tomábamos nota de todas las peculiaridades. Incluso, si os fijáis, marcábamos la altura de las juntas, a qué altura exacta nos caía con la pieza, para poder tener absolutamente todos los datos y que nos pudiésemos enfrentar a montar un panel exactamente igual cuando nos tuviésemos que empezar el montaje. Cuando llegábamos a grafitis negros, pasábamos a rotuladores permanentes blancos. Aquí podéis ver el siglado. Lo que marcábamos era la fila, por ejemplo, fila 173 y el número de pieza, hasta que llegamos al final. Por eso sé que son 82.000 piezas, sin contar el trengadís. Estoy hablando solamente de piezas de grés porcelánico. Luego, por otra parte, pues, hicimos los cuadrantes en formatos de A2, y fuimos anotando absolutamente todas las peculiaridades, toda aquella información que este cuadro es una pieza.
una pieza de gres porcelánico. Siempre tenemos que estar pensando en las medidas, ¿no?, en las que estamos trabajando. Y el trencadís, ¿cómo lo hacíamos? Solamente lo que hicimos fue arrancarlo como si fuese un mural romano, un mosaico romano, por fragmentos. Entonces dividimos todo lo que era el trencadís por los fragmentos, los numeramos y empezamos, dibujos de todo tipo. Imaginaros todas aquellas peculiaridades que luego nos pudiesen ayudar. Nos hicimos calcos, plantillas a tamaño natural de todo el trencadís, porque era el más... digamos, las otras piezas al final son piezas, pero aquí sí que necesitábamos que fuese exactamente el mismo trencadís. Entonces, lo arrancamos por fragmentos y, además, por si acaso, nos hicimos plantillas a tamaño natural de todo el trencadís, de todo el dibujo. Aquí tenemos el proceso de engasado de cada uno de los fragmentos y también engasamos aquellas partes más peculiares, que luego nos iba a dar complicaciones el montarlas de una en una. Entonces, pues bueno, ángulos, encuentros, curvas, las engasamos para también arrancarlas en fragmentos completos. Y empezamos a desmontar las piezas de gres porcelánico una a una con cincel pequeño y un martillo y actuando con extremo cuidado para no dañar ángulos y aristas, y los trencadís los íbamos metiendo en sacas y los trencadís fragmento a fragmento los íbamos desmontando, los íbamos empaquetando, los numerábamos y todo nos lo llevamos al taller. En el taller empezamos a hacer, estuvimos un año, limpiamos todos los grafitis, son resinas alquílicas con alcoholes y acetonas, o bien en emulsión o bien con hisopo, íbamos haciendo la remoción y las íbamos eliminando, y pieza a pieza, con una dremel, fuimos limpiando todo el perímetro de las 82.000 piezas, porque no podíamos tener ningún residuo de mortero en el perímetro. Aquí estuvimos pues, un equipo de 12, 16 restauradores durante un año. Aquí hicimos esnobos, los contratamos a una empresa de la Alcora, nos hicieron esnobos después de muchas pruebas. Estas ya son las finales, estas son las piezas originales y estas son al final las últimas muestras que aceptó la de cera, dirección facultativa, también de gres porcelánico. La diferencia para marcar una discernibilidad respecto a las piezas originales fue achaflanar las aristas para que no fueran cantos vivos, y además le dimos un reverso distinto. Las piezas originales todos tienen puntos o cuadrícula y aquí hicimos riñones longitudinales para que tuviésemos una diferenciación respecto a las otras piezas. Y empezó la pesadilla en montaje. Teníamos el ortofoto, con la ortofoto teníamos absolutamente todas las medidas posibles, tomamos todos los datos, dibujamos el contorno con todas las medidas del trencadís en los 450 metros cuadrados de pared. Las plantillas que nosotros habíamos sacado, los dibujos de aquellos elementos, digamos, más singulares o más peculiares, como estas cadenas que tenemos en la parte superior, que ahora veremos, como nos habíamos sacado las plantillas con las piezas numeradas y además teníamos el chiclado en las piezas, como si se tratara de un puzzle, las extendimos en la terraza de la facultad, de donde estábamos trabajando, y empezamos a montar exactamente otra vez todas las piezas de la misma forma. Ya, voy rapidísimo. Una vez las teníamos montadas por fragmentos, hicimos una red de cinta americana para estas piezas en concreto montarlas completas, no pieza por pieza, para que no se nos fuera en ningún momento y que tuviésemos el dibujo exactamente igual. Y las íbamos ordenando a la espera de empezar a subirlas al andamio para empezar a colocarlas. Con el trencadís exactamente lo mismo, los limpiamos, el reverso, anverso, los limpiamos perfectamente y hicimos lo mismo, una red de cinta americana para tener piezas y desde aquí poderlas montar sobre la superficie y no perder en ningún momento la posición de cada una de ellas. Y empezamos a montar las piezas de gres porcelánico una a una, con sus cuñitas, y aquí veis todo el entramado del trencadís montado por fragmentos para no perder en ningún momento su lenguaje original. Una vez, aquí por ejemplo tenemos piezas peculiares que hacíamos lo mismo. Estas no las desmontamos en ningún momento, para desmontarlas las engasamos, las preparamos en taller, hicimos la red de cinta americana, se nos ocurrió esa forma, buscamos distintas opciones, íbamos colocando, una vez colocado, quitábamos ya esa cinta americana. Una vez teníamos todo colocado,
empezó el proceso de rejuntado con un mortero de cal, Santastier 3.1, y a una arena que fuimos buscando para que se ciñese al color. Fuimos estucando, que ya me he puesto nerviosa por el tiempo, fuimos completando la junta y empezamos a limpiar todo el mural. Empezamos a quitar todo el siglado, empezamos a quitar… Es que yo lo que quiero es que penséis el formato. Empezamos a limpiar todos los residuos de la junta y, además, todas las piezas que habían tenido en la cinta americana, lo que hicimos fue limpiarlas todas con acetona, porque esto está a una cara sur y, con el tiempo, los restos de adhesivo podrían amarillar y podría empezar a salirnos esa huella amarilla de toda esa red. Entonces, tuvimos que limpiarnos absolutamente todo con acetona. Tuvimos en todo el proceso de montaje visitas ilustres que nos animaron a seguir y que nos apoyaron y escucharon nuestras quejas y lamentos. Y 4 meses después, por fin, concluimos el trabajo. La verdad es que ha sido uno de los trabajos más complicados de mi vida, de mi trayectoria profesional. Aquí tenéis las primeras en primicia, todavía no está acabado el edificio, las primeras pruebas de iluminación. Y como conclusión, que ya te he contado a ti antes, no hay una buena comunicación sin una buena conclusión. Si en algún momento os encontráis un trabajo de este tipo en vuestra trayectoria profesional, por favor, no me llaméis. Os diré que estoy muy ocupada y espero que me entendáis. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, encantado. Esta, ¿no? Sí. ¿Viene Álvaro? En el rojo, en el rojo. Sí. Bueno, buenas tardes. Si me paso de hora, por favor, tenéis todos permiso para levantarme la mano, ¿vale? Si nos pasamos de hora. No. Sí, pero la escrita será de los 3, esta es de los 2. De acuerdo. Bueno, no podíamos terminar esta intensísima jornada de comunicaciones sin la participación, y hablando de San Millán de la Cogolla, de José Manuel Valle, que junto con Álvaro Rodríguez, que es la persona que ha estado apoyándonos todo el día en toda la intendencia, y le damos las gracias. Y voy a ver si lo pronuncio bien. Miren, Yayoni Corro, perdón por mi euskera deficiente. Bueno, un marco conceptual para la gestión de la información en conservación y restauración. El caso de San Millán de la Cogolla. Muchas gracias por todo. Muy bien, pues vamos a empezar. Queremos hacer esta presentación en la que… Todavía no han pasado. Bueno, vamos a comenzar. Es una aportación, como muchas de las que hemos hecho en la academia, que es un poco transversal y, como veréis, afecta a prácticamente todas las exposiciones que se han hecho a lo largo de este día. Y también a lo que vimos ayer. Vamos a hablar de la gestión de la documentación de la conservación-restauración, es decir, algo que afecta a todas las actividades que se han presentado aquí. Bueno, en primer lugar, vamos a definir cuál es el detonante, qué es lo que hizo que nos decidiéramos a trabajar en este tema. Como sabéis, dentro del Laboratorio de Documentación en la Universidad del País Vasco, uno de los problemas que nos preocupa más desde siempre es
la gestión de la documentación, la trascendencia de la documentación, sobre todo en el formato digital, a lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar con toda esa información que tenemos? Bueno, pues esto, unido a que veíamos que en el ámbito de la restauración y también al ponernos en contacto con Yaione, era una necesidad acuciante, es lo que nos motivó a que analizáramos cuál era la problemática y nos decidiéramos a acercarnos a una posible solución. Como suelo decir siempre, esto que vamos a presentar aquí es una posible solución que damos a la documentación que tiene que ver con las intervenciones de conservación-restauración. Analizaremos varias de estos desarrollos teóricos con el catálogo. Uno de ellos es el catálogo de tipologías documentales y otro de ellos es los modelos de gestión. Hablaremos de los HBIN y también de grafos como herramientas para esta gestión documental, pero que se sustentan en otro elemento que es los modelos semánticos. Modelos semánticos que van a permitir que esta documentación que recoge toda la actividad de restauración, conservación, pueda ser leída por instrumentos tecnológicos que tenemos en la actualidad, como son estos HBIN o gráficos, o que también pueda ser leída por la inteligencia artificial o por cualquiera de las tecnologías que puedan surgir en el futuro. Estamos haciendo una metodología que lo que se trata no es de solucionar el problema en una plataforma. Además, sabéis que soy muy negativo a hablar de una empresa, una plataforma o un programa, sino que lo que estamos estructurando sustancialmente esta documentación para que pueda ser leída por cualquier sistema. Acabaremos con unas pequeñas reflexiones. Y, en primer lugar, ¿cuál es el problema identificado? El primer problema identificado es que todos los aquí presentes hemos hablado de documentación, de la documentación. ¿Pero qué documentación? Cada uno entendemos la documentación a nuestra medida, tal y como la entiende nuestro equipo, tal y como la entiende nuestro entorno, tal y como la entiende nuestro colectivo de arquitectos, restauradores, aparejadores, topógrafos. Cada uno tenemos una idea de cómo es esa documentación. ¿Qué criterios hay que seguir para obtener esta documentación, para conservarla, para dejar de conservarla? También hay que tener criterios para hacer expurgo de la documentación. Y, por otro lado, una dificultad de sistemas de gestión unificados que permitan la interoperabilidad de esa documentación entre los distintos profesionales que intervenimos en esta gestión del patrimonio. Todo esto nos llevó a intentar hacer una tesis doctoral que al final fructificó con el título que veis ahí, La gestión documental de la conservación-restauración del patrimonio arquitectónico, y todavía sigue más el título, pero lo podéis leer. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos, sobre todo, sistematizar soluciones frente a la diversidad de documentación y también de tecnologías que hay. ¿Dónde guardamos la documentación? No, yo tengo un disco duro, no, yo lo guardo en la nube. ¿Pero qué documentación? No, yo hago PDFs. No, yo los planos en CAD. ¿Pero en qué CAD? No, yo de AutoCAD, no, yo de... Bueno, ya me entendéis, ¿no?, a lo que me refiero. Y aparte de todo esto, teníamos que responder a lo que ya habéis ido respondiendo en todas las charlas que hemos visto aquí. Lo primero, la importancia de la documentación es en la conservación preventiva, curativa y de restauración. Lo hemos visto aquí en varios ejemplos. Antes de hacer una intervención, documentamos y además estudiamos la documentación previa existente, para lo cual esa documentación previa existente tiene que estar accesible, comprensible y utilizable. Por otro lado, hemos visto que la recopilación de datos antes de intervenir va a permitir este diagnóstico preciso que va a decir cuáles son las propuestas más coherentes y ajustarlas. También en la ejecución, la generación de registros de la intervención en todas las fases. Fijaos, ahora mismo nos acaba de decir Sofía que el trabajo final era aplicar acetona para eliminar esas tiras de cinta americana. Bueno, todo eso tiene que estar documentado. ¿Por qué? Porque al final es un tratamiento que, como hemos ido viendo también desde ayer hasta hoy, puede generar patologías futuras. Si sabemos que se ha hecho un tratamiento determinado, muy bien, estamos viendo unas consecuencias, leemos cuáles han sido los tratamientos y será más fácil actuar. Por otro lado, una documentación preventiva del entorno, tanto del elemento como de su entorno. Y aquí voy a hacer referencia a Aitor. ¿No? El entorno, no nos podemos centrar exclusivamente en el elemento patrimonial.
y voy a ir acabando mi parte. Tenemos que centrarnos en el entorno, porque también esto nos va a permitir detectar cuáles son las patologías que nos están afectando. El agua ha salido en varias, ¿no? El agua, pero el agua no lo vemos si no tenemos en cuenta el entorno. Y finalmente, pues otra de las causas es que tradicionalmente veíamos la restauración terminada, decíamos qué bonito ha quedado, esto ha quedado muy bien, que se tenga mientras cobro, ¿no? Se decía tente mientras cobro, duraba los años que fuera y luego ya venía el siguiente equipo a los 20, 30, 50 o 200 años que decía qué es lo que había podido pasar. Entonces, en la actualidad sí que se está revalorizando esta documentación y por eso pensábamos que había que poner un cierto orden en ella. Y ahora Yayone os va a ilustrar con el contenido realmente relevante. Bueno, perdón, sí, me queda decir por qué la parte práctica la centramos en San Millán. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, por la complicidad emocional que tenemos con este monasterio, que nos ha acogido y ha atendido nuestros devaneos, incluso alguna de las actuaciones que habéis visto que eran dudosas cuando lo planteábamos, ¿no? Esto vamos a digitalizar grafito, pues decían, bien, bien, muy bien. Oye, que tenemos un libro, ¿lo podéis editar? Sí, sí, os lo editamos. Pues entonces ahí había una implicación emocional. Por la importancia cultural, es un patrimonio de la humanidad, por la dificultad de gestión de la cantidad de información que hay. La primera acotación que se hizo en la tesis fue decir, solo vamos a trabajar con la documentación que existe desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hasta ahora. Es decir, queda por introducir y por gestionar infinidad de documentación previa. Pero ojo, y esto lo digo, también queda mucha información de lo que se ha intervenido estos años. Óscar nos decía ayer que los trabajos que se hicieron en la iglesia del monasterio no han sido publicados. Dice, los datos están, pero no han sido publicados. Es decir, no están accesibles, no están manejables. O sea que aquí todavía queda mucho. Y para finalizar, porque toda esta documentación que existía desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hasta hoy, estaba dispersa en al menos 4 archivos diferentes. Y entonces lo que nos propusimos es tratar de homogeneizar esto. Bueno, cedo la palabra. Gracias, José Manuel, por cederme la palabra y a la Academia del Partal también por darme la oportunidad. Buenas tardes a todos. Continúo un poco con lo que es el desarrollo que se centra en el establecimiento de una metodología que permite recuperar, clasificar y describir documentos dispersos con la ayuda de herramientas digitales. Comenzamos, por tanto, con uno de los resultados, que es el catálogo de tipologías documentales como una herramienta para estructurar la información de los proyectos de conservación y restauración. Entonces, ante todo, se creó un catálogo que recoge toda la variedad de los tipos documentales que se pueden llegar a generar en un proyecto de conservación y restauración. Para ello, ha sido preciso entender que las actividades de conservación y restauración forman parte de un proceso muchísimo más amplio, que es el proceso de conservación. Esta agrupación, que se hace a partir de proyectos, fortalece lo que es la gestión documental al mantener lo que es la coherencia y el significado de los documentos en su contexto original. Refleja además también las necesidades que dio origen a la información, estructura de forma definida lo que es el contenido documental y, además, la documentación está dividida en tareas y procesos que se desarrollan de manera secuencial. Para este fin, el proceso de conservación y restauración se ha dividido en 4 etapas que ayuda un poco a explicar el contexto de creación a lo largo del ciclo de vida de una intervención, como se muestra un poco en la figura. Hemos catalogado documentos de inicio, son todos aquellos documentos que pueden desencadenar acciones futuras, es decir, pues el momento previo al comienzo de una intervención o la información sobre alteraciones o de factores de alteración que están alterando el bien patrimonial. Documentos de redacción de proyecto, que son cualquier tipo de documento que se define y justifique las características de una intervención. Documentos de tramitación administrativa y adjudicación de contratos, etapa un poco de tramitación de documentación requerida por las administraciones competentes, y documentos de ejecución de obra desde el momento en el que se inicia una intervención, abarcando la ejecución y la entrega. Por tanto, el resultado del catálogo de tipologías documentales aporta ventajas significativas en la mejora de la gestión documental de los proyectos de conservación y restauración y facilita el establecimiento de un protocolo y guía de buenas prácticas.
genera una estructura, es decir, hemos generado un diagrama de flujo con unos 103 tipos de documentos identificados y se establecen en fases de proyectos en los que se produce cada documento, que permite la navegación entre los documentos y la detección de lagunas documentales. Además, ofrece definiciones a modo de vocabulario controlado y agiliza y automatiza la asignación de metadatos, como ejemplo, el tipo documental, que te dice si se refiere a un documento textual, un documento gráfico, imágenes, etcétera, ¿no? Esto ha dado la posibilidad, partiendo del planteamiento conceptual de lo que es el catálogo de tipologías documentales, se aplica al monasterio de San Millán, donde se ha extraído toda la documentación, que, como ha dicho José Manuel, desde 1997, en 4 archivos de consulta. Se han consultado los 4 archivos y se ha establecido el catálogo de tipologías documentales. Para ello, pues, se ha hecho una labor de recopilación de datos. Esto ha dado la posibilidad de un análisis cuantitativo de la producción documental de las intervenciones en distintas perspectivas, que ha ayudado a identificar zonas más intervenidas o también la detección de lagunas documentales, como por ejemplo son todos los documentos de la fase 1. ¿Cómo aplicar esto o el CTD en los distintos organismos? Paralelamente se ha creado una base de datos, para sintetizar y sistematizar toda la información y transformarla en una estructura formal de datos que facilite la interpretación y clasificación de los campos predefinidos. Además, se redactó lo que es una memoria que se entregó a la Fundación San Millán de la Cogolla, que contiene todo el inventario de todos los documentos de las intervenciones desde 1997 y, además, una memoria que contiene un manual de uso de la base de datos. ¿Cómo aplicar este catálogo de tipologías documentales en organismos encargados de la cultura? Pues, ante todo, hay que estudiar un poco lo que es el marco regulatorio de la gestión y de la información, esta ISO que tenemos aquí, que nos dice qué documentos hay que incorporar, qué estructura de la gestión de documentos y qué metadatos tiene cada documento. Entonces, ¿cómo se debería adaptar? El flujograma, el catálogo de tipologías documentales ya tiene todo esto. Un flujograma que te establece qué documentos tienes, un vocabulario, es decir, unas definiciones para identificar el tipo de documento y los metadatos que implica cada documento. Así que es simplemente seguir e incorporar sistemáticamente los documentos generados. Pasando al desarrollo de lo que es más tecnológico con respecto a los modelos de gestión, en la investigación pues, se han evaluado la gestión HBIM y grafos de conocimiento en cuanto a la gestión semántica. En cuanto al HBIM, se parte de esa tabla relacional, de esa base de datos que hemos comentado antes, y se traslada todo ella a un modelo HBIM. Que pues tiene su entorno inmediato, su protección jurídica y además también se ha establecido fases constructivas del monasterio, unas 15 fases, y toda esa documentación desde 1997 ha sido incorporada en el modelo. Esta división en sentido histórico-arquitectónico de las fases constructivas, en concreto, como he dicho, 15, ayuda también a identificar los proyectos de intervención en estancias concretas, es decir, los proyectos de la Iglesia están vinculados a la Iglesia, los del claustro bajo a los del claustro bajo. Entonces, pues la navegación en cuanto a lo que son los documentos es muchísimo más ágil. En cuanto, por otro lado, se explora la gestión también semántica a través de los grafos de conocimiento, que permite también adoptar lo que son pensamiento en redes y secuencia de eventos, además de una gran capacidad de organizar y analizar datos. ¿Qué es la gestión semántica? Bueno, la gestión semántica, como ha dicho José Manuel, es el proceso de organizar, interpretar y utilizar datos de manera que se entiendan y se relacionen unos con otros. Para empezar con la gestión semántica hay que realizar lo que es un modelo conceptual de los datos que vamos a utilizar. En este caso, el modelo, aunque parece algo abstracto, es la unión básica de los conceptos de la conservación y restauración, y su configuración lo hace legible e entendible por máquina. Y me explico. La novedad un poco exportada por este modelo es el de proporcionar una forma
eficiente de navegar entre lo que es el archivo, las acciones concretas y la realidad física. El archivo es todo lo que es vinculado al catálogo de tipologías documentales que hemos visto previamente. Las acciones concretas son conservación-restauración, conservación preventiva o rehabilitación y reforma. Y la realidad física es el bien y sus partes, las alteraciones y los factores de alteraciones que generan esas alteraciones. Todo ello se debe planificar en lo que son proyectos y sus documentos, como hemos visto en el catálogo de tipologías documentales. Y esta relación de conceptos modelada de esta forma sencilla pero funcional se cree que es una aportación interesante al modelo, ya que es un escenario tan complejo como la conservación y restauración hoy día todavía no está modelada. Así, bueno, el modelo conceptual permite trasladar la información de la conservación y restauración del monasterio en visualizaciones tipo grafo que nos interconectan todos los datos y, por ejemplo, podemos hacer consultas tan sencillas como un proyecto concreto, el proyecto 18 de la restauración. Pinchamos y en un solo clic pues nos aparece los documentos asociados, las alteraciones, las labores de conservación y restauración que se han realizado y los factores de alteración que han generado esas alteraciones. Vale. Vale, ¿cómo aplicar esto a priori de una forma no tan etérea como son los grafos de conocimiento? Pues con un portal web orientada a grafo o semánticamente. Esto es una visualización que se planteó inicialmente en la investigación de la tesis doctoral, que actualmente está en desarrollo gracias a la financiación de la Fundación San Millán y la ayuda de un desarrollador informático. Y actualmente combina la búsqueda jerárquica que hemos visto anteriormente en el modelo conceptual, que son pues, las alteraciones, los factores de alteración, las partes del edificio, toda esa subdivisión espacial que hemos visto y los tipos de intervención. Entonces, si pinchamos en una conservación-restauración, nos da 26 resultados encontrados y podemos ir clicando en cada proyecto. De cada proyecto nos dice toda la información que tenemos, de qué documentos tiene, a qué fase corresponde, qué alteraciones han surgido en ese proyecto, qué factores causantes, etc. Y luego podemos también descargarnos directamente lo que es el documento o la memoria o el proyecto o lo que fuera. También, además, se puede navegar por documentos que también estipula la fase o el tipo documental, la parte del edificio o los proyectos, y además también implica, también tiene un glosario añadido. Las alteraciones están sacadas, bueno, el catálogo de tipologías documentales está implementado, es decir, todos los documentos los clasifica directamente desde este glosario, las alteraciones desde el glosario de ICOMOS, los factores de alteración, etcétera. Así que nada, como reflexión se puede decir que podríamos decir que como beneficio implica la integración de datos de distintas fuentes, tanto cartográficas como fotos, como informes, como proyectos, y esto crea un flujo continuo de información conectando los datos especializados y formando una base de conocimiento clave para el proceso. En este caso, la documentación implicaría el eje vertebral, que ayuda también un poco a normalizar la documentación de los proyectos. Así que muchas gracias, José Manuel. Sí, bueno, un segundito. Lo que hemos tratado es simplemente de crear la inquietud. En papeles 16º se ampliará un poquito lo que aquí acabamos de exponer y, como es norma de nuestro laboratorio, la tesis en breve estará abierta y a disposición de todo el mundo. Y además, la aplicación informática que habéis visto se está haciendo con un nivel jerárquico de acceso a la información, de manera que hemos pedido que una parte sea abierta, toda aquella que no implique temas económicos, de propiedad intelectual y demás, y otra estará abierta a los técnicos que determine la Fundación San Millán. Es decir, que cualquier técnico que tenga que intervenir en este edificio a partir de ahora, lo primero que le van a dar es la clave de acceso para que llegue a toda la documentación que hay sobre todas las intervenciones que se han hecho. Y nada más.
¿Me quedo? Vale. Y ordenamos, voy a por un cuaderno. No, aquí te quedas conmigo. Vale, sí, es sí, el yo me quedo. coordinador. Voy a por un cuaderno. Tenemos un tiempo para el debate, para las preguntas a alguno de los intervinientes y también para el debate. Yo en este caso me voy a limitar a tomar nota, más que nada porque no quiero quitarle tiempo a la gente que quiera intervenir. Joan, empieza, abre el fuego.